A la deriva. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y, al volverse con un juramento, vio una yararacuzu que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó en el lomo, dislocándose las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violetas y comenzaba a invadir todo su pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en su pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecieron, ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «¡Dorotea!», alcanzó a lanzar en un estertor. «¡Dame caña!». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua, quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió en su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tucurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y, tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tucurupucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alvés, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alvés!», gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alvés, no me niegue este favor», clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bloque negro también. Adelante, a los costados,
Detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y, aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tucurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tucurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dougal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. 3 años, tal vez no tanto, 2 años y 9 meses, acaso. 8 meses y medio, eso sí, de seguro. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. La insolación. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto. Entrecerrando los ojos, estiró al monte la nariz vibrátil y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte, a 200 metros por 3 lados de la chacra. Hacia el oeste, el campo se ensanchaba y extendía en Abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa, ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó a su lado con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó: «La mañana es fresca». Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: «En aquel árbol hay 2 halcones». Volvieron la vista indiferentes a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y al hacerlo sintió leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique y en el recuerdo de lo que había sufrido, lamió extensamente el dedo enfermo. «No podía caminar», exclamó en conclusión. Old no comprendió a qué se refería. Milk agregó: «Hay muchos piques». Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta después de un largo rato: «Hay muchos piques».
Uno y otro callaron de nuevo, convencidos. El sol salió, y en el primer baño de luz las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros dorados, al sol oblicuo, entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Dick, el taciturno preferido, Prince, cuyo labio superior partido por un coatí dejaba ver los dientes, e Isondú, de nombre indígena. Los 5 fox terriers, tendidos y beatos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora irguieron la cabeza. Por el lado opuesto del bizarro rancho de 2 pisos, el inferior de barro y el alto de madera con corredores y baranda de chalet, habían sentido los pasos de su dueño, que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera de su amo. Alejáronse con lentitud a echarse de nuevo al sol, pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes, seco, límpido, con 14 horas de sol calcinante que parecía mantener el cielo en fusión y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada, almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las 2 a la carpición. No obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ellos fueron los perros, muy amigos del cultivo desde el invierno pasado, cuando aprendieron a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo un algodonero, acompañado con su jadeo los golpes sordos de la azada. Entretanto, el calor crecía. En el paisaje silencioso y engueciente del sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno, que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas en el flotante pañuelo, con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban a cada rato de planta en procura de más fresca sombra. Tendíanse a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí el cachorro vio de pronto a Mr. Jones, sentado sobre un tronco que lo miraba fijamente. Old se puso un pie meneando el rabo. Los otros levantáronse también, pero erizados. «Es el patrón», dijo el cachorro, sorprendido de la actitud de aquellos. «No, no es él», replicó Dick. Los 4 perros estaban apiñados, gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil mirándolos. El cachorro, incrédulo, fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. «No es él, es la muerte». El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. «¿Es el patrón muerto?», preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa, pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra y se doblaron de nuevo. Los fox terriers volvieron al paso al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos y supo, de la experiencia de sus compañeros, que cuando una cosa va a morir, aparece antes. «¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?», preguntó. «Porque no era él», le respondieron displicentes. Luego la muerte y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta.
Al menor ruido gruñían sin saber hacia dónde. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de tablas y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados en un aullido de desolación que la voz cazadora de Prince sostenía, mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podía ladrar. La noche avanzaba y los 4 perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando a lo alto su doméstica miseria. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora, trabajando hasta las 9. No estaba satisfecho, sin embargo. Fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con esta y afiló sus rejas, pero un tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole cuidara del caballo, un buen animal, pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundente de mediodía e insistió en que no galopara ni un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiada de luz y silencio. Todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho, la tierra blanquizca del patio, deslumbrada por el sol a plomo, parecía deformarse en trémulo hervor que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers. «No ha aparecido más», dijo Milk. Old, al oír «aparecido», levantó vivamente las orejas, incitado por la evocación. El cachorro se puso en pie y ladró, buscando a qué. Al rato cayó, entregándose con sus compañeros a su defensiva cacería de moscas. «No vino más», agregó Isondú. «Había una lagartija bajo el raigón», recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. «¡Viene otra vez!», gritó. Por el norte del patio avanzaba solo el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con furia la muerte que se acercaba. El caballo caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho, dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó. No tenía sueño. Disponíase a proseguir el montaje de la carpidora, cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era imposible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó a la chacra, todavía de sombrero y rebenque, al peón para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba su patrón se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón. Pero oyeron a Mr. Jones que le gritaba pidiéndole el tornillo. No había tornillo. El almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas,
el ceño contraído y atento, veían alejarse a su patrón. Al fin el temor a la soledad pudo más y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió, para cortar distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra, llegó al riacho y se internó en el pajonal, el diluviano pajonal del Saladito, que ha crecido, secado y retoñado desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazan en bloques macizos. La tarea de cruzarlo sería ya con día fresco, era muy dura a esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y polvorienta por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y acres vaos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones adquirió el convencimiento de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaba en los oídos el latido de las carótidas. Sentíase en el aire como si dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto, apresuró la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Entretanto, los perros seguían tras él, trotando con toda su lengua afuera. A veces asfixiados, deteníanse en la sombra de un espartillo. Se sentaban precipitando su jadeo para volver enseguida al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba delante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza al patrón y confrontó. ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Aulló! Los otros los habían visto también y ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alambrado y por un instante creyeron que se iba a equivocar, pero al llegar a 100 metros se detuvo, miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. —¡Que no camine ligero el patrón! —exclamó Prince. —Va a tropezar con él —aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve hesitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso, como un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba ya. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo vieron caer lo llevaron a prisa al rancho, pero fue inútil todo el agua, murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires, estuvo 1 hora en la chacra y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros que vivieron en adelante flacos y sarnosos e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. El alambre de púas. Durante 15 días el caballo alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del potrero. El formidable cerco de Capuera, desmonte que ha rebrotado inextricable, no permitía paso ni aun a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por allí por donde el Malacara pasaba. El alazán corría otra vez la chacra, trotando inquieto por la cabeza alerta. De la profundidad del monte, el Malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero con los suyos cortos y rápidos, en que había una fraternal promesa de abundante comida.
Lo más irritante para el alazán era que el malacara reaparecía 2 o 3 veces en el día para beber. Prometíase entonces no abandonar un instante a su compañero y durante algunas horas, en efecto, la pareja pastaba en admirable conserva, pero de pronto el malacara con su soga a rastra se internaba en el chircal, y cuando el alazán, al darse cuenta de su soledad, se lanzaba en su persecución, hallaba el monte inextricable. Esto sí, de adentro, muy cerca aún, el maligno malacara respondía a sus desesperados relinchos con un relinchillo a boca llena, hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente, cruzando por frente al chircal, que desde el monte avanzaba 50 metros en el campo, vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el malacara, deshojando árboles. La cosa era muy simple. El malacara, cruzando un día en el chircal, había hallado la brecha abierta en el monte por un incienso desarraigado. Repitió su avance a través del chircal hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces usó el viejo camino que con el alazán habían formado a lo largo de la línea del monte. Y aquí estaba la causa del trastorno del alazán. La entrada de la senda formaba una línea sumamente oblicua con el camino de los caballos, de modo que el alazán, acostumbrado a recorrer este de sur a norte y jamás de norte a sur, no hubiera hallado nunca la brecha. En un instante el viejo caballo estuvo unido a su compañero, y juntos entonces, sin más preocupación que la de despuntar torpemente las palmeras jóvenes, los 2 caballos decidieron alejarse del malhadado potrero que sabían ya de memoria. El monte sumamente raleado permitía un fácil avance, aun a caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho. Tras él, una capuera de 2 años se empenachaba de tabaco salvaje. El viejo alazán, que en su juventud había correteado capueras hasta vivir perdido 6 meses en ellas, dirigió la marcha y en media hora los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alcanza un pescuezo de caballo. Caminando, comiendo, curioseando, el alazán y el malacara cruzaron la capuera hasta que un alambrado los detuvo. «Un alambrado», dijo el alazán. «Sí, alambrado», asintió el malacara, y ambos, pasando la cabeza sobre el hilo superior, contemplaron atentamente. Desde allí se veía un alto pastizal de viejo rosado, blanco por la helada, un bananal y una plantación nueva. Todo ello poco tentador sin duda, pero los caballos entendían ver eso, y uno tras otro siguieron el alambrado a la derecha. 2 minutos después pasaban. Un árbol seco, en pie por el fuego, había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado en que sus pasos no sonaban, y bordeando el rojizo bananal, quemado por la escarcha, vieron entonces de cerca que eran aquellas plantas nuevas. «Es hierba», constató el malacara, con sus trémulos labios a medio centímetro de las duras hojas. La decepción pudo haber sido grande, mas los caballos, si bien golosos, aspiraban sobre todo a pasear, de modo que cortando oblicuamente el yerbal, prosiguieron su camino, hasta que un nuevo alambrado contuvo a la pareja. Costeáronlo con tranquilidad grave y paciente, llegando así a una tranquera abierta para su dicha, y los pacientes se vieron de repente en pleno camino real. Ahora bien, para los caballos, aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza. Del potrero aburridor a la libertad presente había infinita distancia, mas por infinita que fuera, los caballos pretendían prolongarla aún, y así, después de observar con perezosa atención los alrededores, quitáronse mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura. El día en verdad la favorecía. La bruma matinal de Misiones acababa de disiparse del todo, y bajo el cielo, súbitamente azul, el paisaje brillaba de esplendorosa claridad. Desde la loma, cuya cumbre ocupaban en ese momento los 2 caballos,
El camino de tierra colorada cortaba el pasto delante de ellos con precisión admirable. Descendía al valle blanco de espartillo helado para tornar a subir hasta el monte lejano. El viento muy frío cristalizaba aún más la claridad de la mañana de oro, y los caballos que sentían de frente el sol, casi horizontal todavía, entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento. Seguían así, solos y gloriosos de libertad, en el camino encendido de luz, hasta que al doblar una punta de monte vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inusitado. Pasto, sin duda, mas en pleno invierno, y con las narices dilatadas de gula, los caballos se acercaron al alambrado. Sí, pasto fino, pasto admirable, y entrarían en ellos los caballos libres. Hay que advertir que el alazán y el malacara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos. Ni tranquera, ni alambrado, ni monte, ni desmonte, nada fuera obstáculo para ellos. Habían visto cosas extraordinarias, salvado dificultades no creíbles, y se sentían gordos, orgullosos y facultados para tomar la decisión más estrafalaria que ocurrírseles pudiera. En este estado de énfasis vieron a 100 metros de ellos varias vacas detenidas a orillas del camino, y encaminándose allá llegaron a la tranquera cerrada con 5 robustos palos. Las vacas estaban inmóviles, mirando fijamente el verde pasto inalcanzable. ¿Por qué no entran?, preguntó el alazán a las vacas. Porque no se puede, le respondieron. Nosotros pasamos por todas partes, afirmó el alazán altivo. Desde hace un mes pasamos por todas partes. Con el fulgor de su aventura, los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo. Las vacas no se dignaron siquiera mirar a los intrusos. Los caballos no pueden, dijo una vaquillona movediza. Dicen eso y no pasan por ninguna parte. Nosotras sí pasamos por todas partes. Tienen soga, añadió una vieja madre sin volver la cabeza. Yo no tengo soga, respondió vivamente el alazán. Yo vivía en las capueras y pasaba. Sí, detrás de nosotras. Nosotras pasamos y ustedes no pueden. La vaquillona movediza intervino de nuevo. El patrón dijo el otro día, a los caballos con un solo hilo se los contiene. ¿Y entonces ustedes no pasan? No pasamos, repuso sencillamente el malacara, convencido por la evidencia. Nosotras sí. Al honrado malacara, sin embargo, se le ocurrió de pronto que las vacas, atrevidas y astutas, impertinentes invasoras de chacras y el código rural, tampoco pasaban la tranquera. Esta tranquera es mala, objetó la vieja madre. Él sí, corre los palos con los cuernos. ¿Quién?, preguntó el alazán. Todas las vacas, sorprendidas de esa ignorancia, volvieron la cabeza al alazán. El toro Baragüí, él puede más que los alambrados malos. ¿Alambrados? ¿Pasa? Todo. Alambre de púas también. Nosotras pasamos después. Los 2 caballos, vueltos ya a su pacífica condición de animales a los que un solo hilo contiene, se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel héroe capaz de afrontar el alambre de púas, la cosa más terrible que pueda hallar el deseo de pasar adelante. De pronto, las vacas se removieron mansamente. A lento paso llegaba el toro, y ante aquella chata y obstinada frente dirigida en tranquila recta a la tranquera, los caballos comprendieron humildemente su inferioridad. Las vacas se apartaron y Baragüí, pasando el testuz bajo una tranca, intentó hacerla correr a un lado. Los caballos levantaron las orejas, admirados, pero la tranca no corrió. Una tras otra, el toro probó sin resultado su esfuerzo inteligente. El chacarero, dueño feliz de la plantación de avena, había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas. El toro no intentó más. Volviéndose con pereza, olfateó a lo lejos, entrecerrando los ojos, y costeó luego el alambrado con ahogados mugidos sibilantes. Desde la tranquera, los caballos y las vacas miraban. En determinado lugar, el toro pasó los cuernos bajo el alambre de púas, tendiéndolo violentamente hacia arriba con el testuz, y la enorme bestia pasó arqueando el lomo. En 4 pasos más estuvo entre la avena y las vacas se encaminaron entonces allá, intentando a su vez pasar,
pero a las vacas les falta evidentemente la decisión masculina de permitir en la piel sangrientos rasguños, y apenas introducían el cuello lo retiraban presto con marcante cabeceo. Los caballos miraban siempre. No pasan, observó el Malacara. El toro pasó, dijo el alazán, come mucho. Y la pareja se dirigía a su vez a costear el alambrado por la fuerza de la costumbre, cuando un mugido claro y berreante ahora llegó hasta ellos. Dentro del avenal, el toro con cabriolas de falso ataque bramaba ante el chacarero, que con un palo trataba de alcanzarlo. ¡Añá! ¡Te voy a dar saltitos!, gritaba el hombre. Baragüí, siempre danzando y berreando ante el hombre, esquivaba los golpes. Maniobraron así 50 metros hasta que el chacarero pudo forzar a la bestia contra el alambrado, pero ésta, con la decisión bruta de su fuerza, hundió la cabeza entre los hilos y pasó, bajo un agudo violineo de alambre y grampas lanzadas a 20 metros. Los caballos vieron cómo el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con el rostro pálido. Vieron también que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección a ellos, por lo cual los compañeros, ante aquel paso que avanzaba decidido, retrocedieron por el camino en dirección a su chacra. Como los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos delante del hombre, pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro, siéndoles dado así oír la conversación. Es evidente, por lo que de ella se desprende, que el hombre había sufrido lo indecible con el toro del polaco. Plantaciones por inaccesibles que hubieran estado dentro del monte, alambrados por grande que fuera su tensión e infinito el número de hilos, todo lo arrolló el toro con sus hábitos de pillaje. Se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño, por los incesantes destrozos de aquella, pero como los pobladores de la región difícilmente denunciaban al juzgado de paz perjuicios de animales, por duros que les sean, el toro proseguía comiendo en todas partes, menos en la chacra de su dueño, el cual, por otro lado, parecía divertirse mucho con esto. De este modo, los caballos vieron y oyeron al irritado chacarero y al polaco cazurro. Es la última vez, don Saninsky, que vengo a verlo por su toro. Acaba de pisotearme toda la vena. Ya no se puede más. El polaco, alto y de ojillos azules, hablaba con agudo y meloso falsete. ¡Ah, toro malo! Mi no puede. Mi ata, escapa. Vaca tiene culpa. Toro sigue vaca. Yo no tengo vacas, usted bien sabe. No, Vaca Ramírez, me queda loco, toro. Y lo peor es que afloja todos los hilos, usted lo sabe también. Sí, alambre. Ah, mi no sabe. Bueno, vea, don Saninsky, yo no quiero cuestiones con vecinos, pero tenga por última vez cuidado con su toro, para que no entre por el alambrado del fondo. En el camino voy a poner alambre de nuevo. Toro pasa por camino, no fondo. Es que ahora no va a pasar por el camino. Pasa toro, no púa, no nada, pasa todo. No va a pasar. ¿Qué pone? Alambre de púas, pero no va a pasar. No hace nada púa. Bueno, haga lo posible porque no entre, porque si pasa se va a lastimar. El chacarero se fue. Es como lo anterior evidente que el maligno polaco, riéndose una vez más de las gracias del animal, compadeció, si cabe en lo posible, a su vecino que iba a construir un alambrado infranqueable por su toro. De seguro se frotó las manos. Mí no podrán decir nada esta vez si toro come toda avena. Los caballos reemprendieron de nuevo el camino que los alejaba de su chacra, y un rato después llegaban al lugar en que Baragüí había cumplido su hazaña. La bestia estaba allí siempre, inmóvil en medio del camino, mirando con solemne vaciedad de ideas desde hacía un cuarto de hora un punto fijo a la distancia. Detrás de él las vacas dormitaban al sol ya caliente rumiando. Pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino, ellas abrieron los ojos despreciativas. Son los caballos. Querían pasar el alambrado, y tienen soga. Barigüí sí pasó. A los caballos un solo hilo los contiene. Son flacos. Esto pareció herir en lo vivo al alazán, que volvió la cabeza. Nosotros no estamos flacos. Ustedes sí están. No va a pasar más aquí, añadió señalando con los belfos los alambres caídos, obra de Baragüí. Baragüí pasa siempre. Después pasamos nosotras. Ustedes no pasan.
No va a pasar más, lo dijo el hombre. Él comió la avena del hombre, nosotras pasamos después. El caballo, por mayor intimidad de trato, es sensiblemente más afecto al hombre que la vaca. De aquí que el malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iba a construir el hombre. La pareja prosiguió su camino y momentos después, ante el campo libre que se abría frente a ellos, los dos caballos bajaron la cabeza a comer, olvidándose de las vacas. Tarde ya, cuando el sol acababa de entrar, los dos caballos se acordaron del maíz y emprendieron el regreso. Vieron en el camino al chacarero, que caminaba todos los postes de su alambrado, y a un hombre rubio que, deteniendo a su lado a caballo, lo miraba trabajar. Le digo que va a pasar, decía el pasajero. No pasará 2 veces, replicaba el chacarero. Usted verá. Esto es un juego para el maldito toro del polaco. Va a pasar. No pasará 2 veces, repetía obstinadamente el otro. Los caballos siguieron, oyendo aún palabras cortadas. Reír. Veremos. 2 minutos más tarde, el hombre rubio pasaba a su lado a trote inglés. El malacara y el alazán, algo sorprendidos de aquel paso que no conocían, miraron perderse en el valle al hombre presuroso. Curioso, observó el malacara después de largo rato. El caballo va al trote y el hombre al galope. Prosiguieron. Ocupaban en ese momento la cima de la loma, como esta mañana. Sobre el frío cielo crepuscular sus siluetas se destacaban en negro. En mansa y cabizbaja pareja, el malacara delante, el alazán detrás. La atmósfera ofuscada durante el día por la excesiva luz del sol adquiría a esa semisombra una transparencia casi fúnebre. El viento había cesado por completo, y con la calma del atardecer, en el que el termómetro comenzaba a caer velozmente, el valle helado expandía su penetrante humedad, que se condensaba en rastreante neblina en el fondo sombrío de las vertientes. Revivía en la tierra ya enfriada el invernal olor de pasto quemado, y cuando el camino costeaba el monte, el ambiente que se sentía de golpe más frío y húmedo se tornaba excesivamente pesado de perfume de azahar. Los caballos entraron por el portón de su chacra, pues el muchacho que hacía sonar el cajoncito de maíz había oído su ansioso trémulo. El viejo alazán obtuvo el honor de que le atribuyera la iniciativa de la aventura, viéndose gratificado con una soga a efectos de lo que pudiera pasar. Pero a la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron su escapatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, hollando con mudos pasos el pastizal helado, salvando la tranquera abierta aún. La mañana encendida de sol, muy alto ya, reverberaba de luz y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo. Después de trasponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino, y el recuerdo de la tarde anterior excitó sus orejas y su paso. Querían ver cómo era el nuevo alambrado, pero su decepción al llegar fue grande. En los nuevos postes, oscuros y torcidos, había 2 simples alambres de púas, gruesos tal vez, pero únicamente 2. No obstante su mezquina audacia, la vida constante en chacras de monte había dado a los caballos cierta experiencia en cercados. Observaron atentamente aquello, en especial los postes. Son de madera de ley, observó el malacara. Sí, cernes quemados, comprobó el alazán. Y tras otra larga mirada de examen, el malacara añadió, el hilo pasa por el medio, no hay grampas. Y el alazán, están muy cerca uno de otro. Cerca los postes, sí, indudablemente, 3 metros. Pero en cambio, aquellos 2 modestos alambres en reemplazo de los 5 hilos del cercado anterior desilusionaron a los caballos. ¿Cómo era posible que el hombre creyera que aquel alambrado para terneros iba a contener al terrible toro? El hombre dijo que no iba a pasar. Se atrevió, sin embargo, el malacara, que en razón de ser el favorito de su amo, comía más maíz, por lo cual sentíase más creyente. Pero las vacas los habían oído. Son los caballos, los 2 tienen soga, ellos no pasan. Barigüí pasó ya. ¿Pasó? ¿Por aquí? Preguntó descorazonado el malacara. Por el fondo, por aquí pasa también. Comió la avena. Entretanto, la vaquilla locuaz había pretendido pasar los cuernos entre los hilos, y una vibración aguda, seguida de un seco golpe en los cuernos,
Dejó en suspenso a los caballos. Los alambres están muy estirados, dijo el alazán después de largo examen. Sí, más estirados no se puede. Y ambos, sin apartar los ojos de los hilos, pensaban confusamente en cómo se podría pasar entre los dos hilos. Las vacas, mientras tanto, se animaban unas a otras. Él pasó ayer, pasa el alambre de púas, nosotras después. Ayer no pasaron. Las vacas dicen que sí, y no pasan, comprobó el alazán. Aquí hay púa, y Baragüí pasa. Allí viene, costeando por dentro el monte del fondo, a 200 metros aún. El toro avanzaba hacia el avenal. Las vacas se colocaron todas de frente al cercado, siguiendo atentas con los ojos a la bestia invasora. Los caballos, inmóviles, alzaron las orejas. Come toda la avena, después pasa. Los hilos están muy estirados, observó aún el Malacara, tratando siempre de precisar lo que sucedería si... ¡Comió la avena! ¡El hombre viene! ¡Viene el hombre! Lanzó la vaquilla locuaz. En efecto, el hombre acababa de salir del rancho y avanzaba hacia el toro. Traía el palo en la mano, pero no parecía iracundo, estaba así muy serio y con el ceño contraído. El animal esperó a que el hombre llegara frente a él, y entonces dio principio a los mugidos de siempre, con fintas de cornadas. El hombre avanzó más, el toro comenzó a retroceder, barreando siempre y arrasando la avena con sus bestiales cabriolas, hasta que, a 10 metros ya del camino, volvió grupas con un postrer mugido de desafío burlón y se lanzó sobre el alambrado. ¡Viene Barigüí! ¡Él pasa todo! ¡Pasa alambres de púas! Alcanzaron a clamar las vacas. Con el impulso de su pesado trote, el enorme toro bajó el testuz y hundió la cabeza entre los dos hilos. Se oyó un agudo gemido de alambre. Un estridente chirrido se propagó de poste a poste hasta el fondo, y el toro pasó. Pero de su lomo y de su vientre, profundamente canalizados desde el pecho hasta la grupa, llovían ríos de sangre. La bestia, presa de estupor, quedó un instante atónita y temblando. Se alejó enseguida al paso, inundando el pasto de sangre, hasta que a los 20 metros se echó con un ronco suspiro. A mediodía, el polaco fue a buscar a su toro y lloró en falsete ante el chacarero impasible. El animal se había levantado y podía caminar, pero su dueño, comprendiendo que le costaría mucho curarlo, si esto aún era posible, lo carneó esa tarde. Y el día siguiente tocóle en suerte al Malacara llevar a su casa en la maleta 2 kilos de carne del toro muerto.